Bueno, iré haciendo la presentación del doctor Luis Ángel Amezcua Toledo, quien hoy estará a cargo de la ponencia para la Sociedad de Pediatras y Cirujanos Pediatras de Orizaba y Córdoba. Le agradecemos mucho al doctor Luis Ángel Amezcua Toledo. Él es médico especialista en imagenología, egresado de la UMAE del IMSS de Puebla, con subespecialidad en imagen oncológica, egresado del INCAN. Actualmente es médico adscrito en el Hospital Español de Veracruz y también es profesor titular, ¿no? La ponencia de hoy es sobre adenopatías, un tema que es de interés vital para los pediatras, pues es motivo de consulta en nuestras áreas y el cual requiere un abordaje diagnóstico. El ultrasonido puede ser una herramienta o es una herramienta no invasiva que, sabiendo sacarle la utilidad, puede darnos datos muy valiosos, ¿no? Entonces, esta ponencia va a ser desde el punto de vista radiológico de imagenología, no tanto desde el punto de vista infectológico, el cual nosotros ya sabemos cómo es el abordaje, ¿no?, de las adenopatías. Hago esta aclaración para que nuestras preguntas van dirigidas, obviamente, al expertise del área de nuestro muy estimado doctor Luis Amezcua, que nos hace el favor de compartir estos conocimientos. Y sin más, le agradezco y le cedo también los micrófonos al doctor Luis Amezcua para que también nos vaya compartiendo su pantalla. Esta ponencia va a quedar grabada y también puede ser seguida en Facebook, en la página del Colegio de Pediatría de Veracruz, al cual le agradecemos ampliamente esta plataforma y donde también podrá ser visualizada posteriormente. Adelante, doctor Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, doctor, le escuchamos Sí. bien y vemos bien. Ok, ok, gracias. Pues bueno, antes que nada, agradecerle a la doctora, al Colegio de Pediatras de la región de Orizaba, Córdoba. Gracias por la presentación. Y lo que vamos a abordar hoy es un tema muy interesante, importante y muy común en lo que es la atención de pediatría el día a día. Hay muchos ganglios en pacientes pediátricos y eso es lo que abordaremos desde el punto de vista ecográfico, tanto la importancia que tiene el ultrasonido como para identificar cuando un ganglio tiene alguna sospecha de ser maligno o cuando un ganglio tiene nada más un proceso de tipo reactivo o inflamatorio, y lo que nos ofrece también el ultrasonido respecto a la toma de la biopsia ganglionar. Ok, bueno, ya la doctora hizo favor de presentarme. Ok, y vamos a empezar. Yo creo que lo primero que hay que recordar o algo importante que hay que tener en cuenta es que los ganglios linfáticos, a pesar de que son estructuras muy pequeñas, tienen una anatomía y una histología peculiar, característica. Hay que recordar que los ganglios tienen esta morfología, es una morfología arriñonada, si se dan cuenta, es como si fuera un pequeño riñón, y aproximadamente en el cuerpo humano
contamos con 500 a 600 ganglios. Estos ganglios pues se van a distribuir por cadenas ganglionares, principalmente a nivel de lo que es el cuello, a nivel de lo que son las axilas, parte de lo que es el tórax, como el mediastino, y todos los ganglios que hay en las cadenas abdominopélvicas, ¿sale? Entonces, hablando un poco de la anatomía del ganglio, vamos a ver que el ganglio consta de tres áreas principales. Una, que es la más superficial, es la corteza ganglionar. Otra, que es la paracorteza, que la podemos identificar en este color como morado. Y otra, que vendría siendo la parte amarilla o más interna, que es la porción medular. Ahora, en la porción de la corteza vamos a encontrar, entre la corteza y la paracorteza, vamos a encontrar folículos ganglionares. Por ejemplo, acá podemos observar este folículo primario en el cual principalmente vamos a encontrar linfocitos tipo B que van a estar inactivos, y también podemos encontrar folículos secundarios en los cuales pues ya los linfocitos B están en múltiples periodos de reproducción. Y en la paracorteza, principalmente las células que domina van a ser los linfocitos T. En la médula es importante saber que tenemos tanto linfocitos T como B, y es donde van a estar principalmente desarrollándose lo que van a ser las células plasmáticas, que como recordaremos, las células plasmáticas pues van a ser las células que van a formar los anticuerpos. Entonces, esta es la anatomía normal de un ganglio. Si se dan cuenta, tiene mucha importancia cada capa de un ganglio, porque aquí es donde vamos a empezar a estudiar las múltiples patologías. Hay que saber también, en esta ilustración vemos que los ganglios linfáticos van a tener vasos linfáticos aferentes. Esto, por ejemplo, va a ser el vaso linfático aferente, es el que le va a llevar la linfa al ganglio como tal. Adentro del ganglio van a haber múltiples senos linfáticos o sinusoides linfáticos, que lógico de la porción más externa van a ser los corticales o subcorticales. De ahí tenemos los senos trabeculares, y de ahí tenemos los senos medulares. Y así es como por este tipo de circulación linfática pueden ingresar antígenos, algunos, bueno, virus, bacterias, alguna célula tumoral, y así es como se lleva a cabo la respuesta inmunológica. Dependiendo del antígeno que entre al ganglio, es lo que va a desencadenar. Y vamos a tener también un conducto, o el conducto eferente ganglionar. Eso es importante. También todos los ganglios van a tener una porción iliar o una porción central, que como en la mayoría de los órganos ya sabemos que a nivel del ilio, pues lo que entra va a ser una arteriola, una vénula, y bueno, en este caso sale lo que sería el conducto eferente ganglionar. Ok, y ahora, para hablar de adenopatía, la definición de una adenopatía, pues va a ser todo aumento de volumen ganglionar que sea mayor de 1 centímetro de diámetro, y el cual se acompañe o no de sintomatología inflamatoria. Y pues la causa puede ser multifactorial, que es lo que vamos a ir abordando. Ok, en la evaluación clínica pediátrica, pues bueno, ustedes ahí yo creo que son los expertos. Yo creo que lo que hacen a la hora de analizar cada caso, cada paciente con una adenopatía localizada o generalizada, ya lo conocen muy bien. Pero los puntos importantes que recordar es que el aumento de volumen ganglionar es un hallazgo frecuente en los niños. Quédense con la idea de que la mayoría de las adenopatías ganglionares en pediatría van a ser de tipo infecciosa, la mayoría de ellas.
Y bueno, hay que recordar también que en un bajo porcentaje también se pueden relacionar con algún tipo de enfermedad maligna. Por eso es necesario que el pediatra, que es el que tiene el contacto con los niños, pues realice una adecuada valoración y individualice cada caso dependiendo sus características. Entonces nos refiere que la anamnesis es muy importante, hay que interrogar o indagar principalmente en la edad que tenga el paciente, la ubicación del ganglio. ¿Por qué? Porque recuerden que los ganglios pues van a ser estructuras que van a drenar la linfa de regiones ya preestablecidas. Entonces, si por ejemplo tenemos una infección a nivel de amígdalas o una infección de vía respiratoria superior, pues los ganglios que se van a hacer reactivos o los que van a combatir la infección, pues van a ser principalmente ganglios cervicales, ¿no? Y así es como sucesivamente todo tiene una coherencia. El tiempo de evolución de los ganglios, que va a ser también un dato importante, lo vamos a ver posterior, que entra como uno de los criterios para realizar una toma de biopsia, las características clínicas, pues, y los síntomas asociados, principalmente, pues, descartar procesos infecciosos inflamatorios, que en los pediátricos es lo más frecuente. Ok, y ahora hay que entender o hay que separar a los ganglios dependiendo si las adenopatías son generalizadas o son localizadas o focales. Eso es un punto muy importante. Principalmente cuando las adenopatías son generalizadas, la etiología más frecuente pues van a ser las causas infecciosas. Entre ellas pues existen múltiples infecciones, principalmente la mononucleosis infecciosa, infecciones por citomegalovirus, rubiola, sarampión, tuberculosis, toxoplasmosis. Cuando son origen neoplásico, en pediatría lo más frecuente es la leucemia, linfoma, tipo de histiocytosis o algún otro tipo de tumor. Autoinmunes, artritis reumatoide, lupus o entre otras entidades un poco más raras. Y cuando estamos a nivel de una adenopatía localizada, como les comenté, dependiendo el sitio en el que se localice la adenopatía, es el sitio con la probable causa. Por ejemplo, en pediátricos a nivel cervical, cuando tenemos una adenopatía aislada o localizada a nivel cervical, pues lo primero que hay que hacer es descartar infecciones a nivel de cabeza y cuello, también lo que sería la mononucleosis infecciosa con el virus de Epstein-Barr, virus como citomegalovirus, toxoplasma, algún tipo de adenitis bacteriana. Cuando las adenopatías son a nivel occipital, pues se puede relacionar con rubiola, dermatitis atópica, algún tipo de tiña o leucemias. Y cuando las adenopatías son preauriculares, se puede relacionar con enfermedad por arañazo de gato, rubiola, etcétera. Cuando tenemos adenopatías axilares, pues ya sabemos que las axilas son el sitio, los ganglios en la axila son los sitios de drenaje de lo que serían los miembros superiores. Entonces, pues hay que enfocar la anamnesis hacia algún tipo de infección a nivel de los miembros superiores. Lógico, se puede relacionar con enfermedad por arañazo de gato, brucelosis, algún tipo de tumor. Y se dice, o algo importante que también nos menciona la literatura pediátrica, es que cuando existe una adenopatía a nivel supraclavicular, en un 75% de los casos se puede relacionar con actividad tumoral, ¿no? Y a diferencia de las axilares, pues las adenopatías inguinales van en relación a infecciones de los miembros inferiores, alguna infección de tipo genital o intraabdominal. Ok, algo más también que hay que recordar
de los pediátricos es el grupo etario. Cuando los procesos infecciosos son en niños menores de 1 año, los microorganismos más frecuentes causantes es Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo B, y en el grupo etario de 1 a 5 años, Staphylococcus aureus, Streptococcus del grupo A y micobacterias atípicas. Y en el grupo etario de 5 a 15 años, las bacterias anaerobias son las causas más frecuentes, también algún tipo de toxoplasma, enfermedad por arañazo del gato y la tuberculosis. Ok, eso es como algo o lo más general que hay que recordar respecto a los pacientes pediátricos. Ahora, vamos a abordar la evaluación ecográfica. Yo creo que es importante también que como pediatras sepamos o tengamos la idea o nos interesemos un poquito respecto a esta evaluación ganglionar, porque pues al final de cuentas ustedes solicitan el estudio ecográfico para pues caracterizar el ganglio a lo mejor o para buscar el sitio en el nivel en el que se localiza, y es importante saber cuáles van a ser las características de sospecha de un ganglio patológico para posterior pues poder abordar de manera invasiva ese ganglio, ¿no? Entonces, hay que recordar que los ganglios cuando son superficiales, estamos hablando como superficiales los que se encuentran en las cadenas ganglionares cervicales, en las regiones axilares, en las regiones inguinales, pues los abordamos con ultrasonido de tipo lineal, que son transductores de alta frecuencia, y cuando son ganglios más profundos o abdominales o pélvicos, normalmente el abordaje tiene que ser con transductores convexos. Lógico, en el contexto de que sea valorable lo profundo, si no, pues ya sabemos que hay que solicitar estudios posteriores como a una tomografía computarizada para identificar muy bien todas las cadenas ganglionares. ¿Cuál sería la ventaja del ultrasonido en la valoración o en la evaluación de los ganglios linfáticos? Primero, y la más importante y una que cuidan yo creo mucho los pediatras, es la radiación. Como ya sabemos, el ultrasonido, su manera de generar la imagen no es una radiación ionizante, a diferencia de los rayos X y la tomografía. Este principalmente basa su física en lo que sería el sonido, ¿no? Entonces no emite radiación ionizante. La exploración ecográfica, pues es una exploración inocua, en tiempo real, es dinámica, es rápida y pues relativamente un poco económica. Lógico, todo esto pues depende o algo que se menciona mucho es el ultrasonido, al final de cuentas es una buena herramienta, pero es operador dependiente, ¿no? Si no se conocen los hallazgos que se tienen que buscar, si no hay una buena experiencia, pues el rendimiento o la sensibilidad del estudio pues decae mucho. Otra ventaja que tiene el ultrasonido es que con el ultrasonido nosotros podemos identificar el componente de un ganglio. A veces por tomografía nos puede pasar que el ganglio se ve hipodenso, pero cuando tú revisas muy bien con el transductor, tú puedes ver si el ganglio tiene algún componente quístico, que si lo tuviera a lo mejor estamos pensando en que está necrosado, en que tiene una degeneración de tipo quística o que se abscedó, y el ultrasonido es una buena herramienta para identificar el componente o la ecogenicidad que nosotros le llamamos cuando valoramos un ganglio linfático, y aparte de que es el método con el cual vamos a hacer la guía para la toma de las biopsias ganglionares. En este caso, BAF, que es la biopsia por aspiración de aguja fina, y la biopsia por aspiración de aguja gruesa, que más adelante vamos a repasar.
Entonces es importante que sepamos que los ganglios pueden ser típicos y atípicos. Los podemos dividir en estos dos grandes grupos o dos grandes categorías. Lógico, típico pues va en relación a benignidad y atípico va en relación a que hay algo sospechoso, ¿no? Básico, entender que la evaluación que nosotros le hacemos a los ganglios al momento de abordar con el ultrasonido va a ser la forma, van a ser los bordes, va a ser el hilio, va a ser su ecogenicidad y su tamaño. Ahorita vamos a ir viendo cada característica un poco más a detalle. Entonces, respecto a la forma, cuando nosotros evaluamos un ganglio con el ultrasonido, esto es un ganglio normal. Véanlo bien para que se quede muy bien grabado y vayamos hablando de las características que se van a ir evaluando. Entonces, este es un ganglio normal. Si lo describimos, es un ganglio que tiene una morfología ovalada. Los bordes son unos bordes definidos. Tiene esta porción un poco más blanca o hiperecogénica central, que esto es el hilio, este es el hilio del ganglio, y se ve un poco más blanca porque tiene grasa en su interior. Si se dan cuenta, si ven afuera del ganglio, hay hiperecogenicidad similar a esta porción, es porque esto es el tejido celular subcutáneo y hay grasita. Entonces, así es un ganglio normal. Ahora, cuando un ganglio tiene una alteración en la forma, por así decirlo, que deja de ser ovalado y ahora se vuelve redondo o una morfología irregular, como estos ganglios que están acá, se dice que han perdido su morfología ovalada. Esto puede ser un dato importante o interesante a la hora de evaluar. Ahora, el hilio. Como les comenté desde la anatomía, el hilio es la porción por donde va a entrar lo que va a ser la vénula, la arteriola y donde sale el conducto eferente de la linfa. Entonces, este hilio siempre debe estar presente en lo que va a ser todos los ganglios, ¿no? Cuando hay una ausencia o cuando el hilio desaparece, es porque existe algún problema patológico que está condicionando un aumento del grosor de la cortical y o lo desplaza o lo puede ocultar. ¿Sale? Por ejemplo, hay que tener en cuenta también que esta porción un poco más oscura del ganglio, nosotros le llamamos cortical y normalmente pues la cortical debe de ser una cortical así como parejita, ¿no? Tener un mismo grosor en toda su extensión. Si somos estrictos, aquí podemos ver esta porción que es un poco más delgada, aquí se hace un poco más gruesa y bueno, ya esto es un engrosamiento cortical y le tendríamos que dar el nombre de asimétrico, ¿no? O focal, porque solo está hacia esta porción. El resto se mantiene normal. Ahorita vamos a ver que estas zonas de engrosamiento cortical asimétricas son datos importantes también que hay que tener en cuenta. Y bueno, acá hay otro ejemplo. Este es un ganglio que si se dan cuenta pues tiene como una forma ovalada. ¿Qué pasa con él? Pues el hilio si se dan cuenta no está, no se ve, en su mayoría es pura cortical engrosada. Aquí, por ejemplo, si nosotros midiéramos en diámetro anteroposterior la cortical, pues tendríamos más o menos una cortical de unos 6, 7 milímetros aproximadamente. Entonces, el hilio es un dato importante a la hora de la valoración. Ok, ahora el tamaño. Bueno, este es un ejemplo nada más de un ganglio. Si se dan cuenta, es un ganglio ovalado, el cual no se observa el hilio central graso hiperecogénico. Tiene una ecogenicidad homogénea, es hipodenso. Sus bordes son bien definidos, pero estamos viendo que no hay un hilio central. El tamaño es importante.
Respecto a los ganglios que van a ser de tipo metastásicos o de tipo tumorales, nosotros, bueno, traspolando también las características de un ganglio en un pediátrico y en un adulto, es muy importante el tamaño. Y cuando hablamos de ganglios de tipo metastásicos, a nosotros como radiólogos lo que más nos interesa va a ser el eje corto del ganglio. Ahora, ¿por qué el eje corto? Porque el eje corto va a ser el mayor indicador de que existe actividad tumoral en el ganglio. Entonces, podemos hacer una medida a la hora de la evaluación, es medir de acá a acá, ese sería su eje longitudinal, y si trazamos una línea perpendicular al eje longitudinal, como en este caso, este sería el eje corto. Entonces, dependiendo de la morfología que tenga el ganglio, por ejemplo, este es un ganglio ovalado, este a lo mejor tiene una cara como de un disco, este a lo mejor como un moño. Lo primero que hay que hacer es identificar bien el eje longitudinal. Aquí está el eje longitudinal, aquí está el eje longitudinal y el eje corto perpendicular mayor, ese va a ser nuestro eje importante que hay que medir, ¿sale? Y cuando existe algún tipo de actividad tumoral, ya hablando de algo más maligno, este eje corto es el que nos interesa a la hora también de evaluar los tipos de respuesta a tratamiento. Nada más para que tengan una idea, lo que hacemos igual en los adultos, cuando estadificamos algún tipo de cáncer, cuando existe una adenopatía, para que un ganglio nosotros lo podamos integrar como una lesión a la cual se va a evaluar una respuesta, el eje corto es el único que nos interesa, ¿no? Y sobre ese corto es el que se hacen las mediciones posteriores para ver si tuvo respuesta o no, que la respuesta sería la disminución propia del eje corto. La ecogenicidad es muy importante. ¿Por qué? Porque un ganglio, como ya les había mencionado, tiene su porción central que es blanca, hiperecogénica, y la porción más periférica, que es la cortical y que es hipoecoica o oscurita. Eso es un ganglio normal. Ahora, cuando un ganglio es heterogéneo, eso quiere entender que ya no tiene la ecogenicidad normal, pues se puede relacionar con ciertas patologías. En esta imagen que vemos del lado izquierdo, vemos un ganglio el cual perdió la forma, ya no está ovalado, tiene una morfología redondeada y es heterogéneo. Si se dan cuenta, hay imágenes puntiformes acá blanquitas, hiperecogénicas, que esto va en relación a calcificaciones que tiene en su interior. Y bueno, ya en el contexto de adenopatías calcificadas, pues hay que descartar principalmente que no sea de un tipo granulomatoso, como lo más frecuente, la tuberculosis, o también pueden existir calcificaciones en ganglios en relación a metástasis que causen calcificaciones como tal, como los cánceres de tiroides pueden dar ganglios con calcificaciones intranodulares. Y este es otro ejemplo, si se dan cuenta, el ganglio ya perdió todavía más la forma, está ovalado, los bordes ya no están bien definidos, si se dan cuenta, la cápsula o la periferia está engrosada, tiene vascularidad periférica con el Doppler color y su interior pues es hipoecoico. Normalmente, si se dan cuenta, esta característica es de un ganglio que se absedó, es un ganglio absedado y bueno, hay infecciones bacterianas que pueden causar este tipo de adenopatías o también estas adenopatías se pueden relacionar con algún tipo de metástasis ganglionar.
Otro ejemplo de la ecogenicidad, este es un paciente, el cual tenemos estos ejemplos, una imagen de radiografía de cuello en anteroposterior, una imagen axial de tomografía a nivel del cuello en ventana de partes blandas y una imagen de un ultrasonido que si se dan cuenta, la característica pues más importante es que existen adenopatías cervicales y también centrales aquí a nivel de mediastino superior. ¿Qué característica tienen? Pues es muy obvio, es evidente. Tienen micro y macrocalcificaciones todos estos ganglios. Aquí se documenta muy bien en la imagen de tomografía y los puntitos hiperecogénicos en el ultrasonido. Este es un paciente con un antecedente de una sarcoidosis. Ok, otro punto importante va a ser el Doppler. El Doppler, pues, nos sirve mucho para valorar la vascularidad. Hay que recordar que el Doppler es esta cajita que se ve acá. Esa cajita es una función que tiene el ultrasonido. La activamos ahora sí que dándole clic a un botón y con eso nosotros podemos ver la característica del Doppler es valorar la vascularidad, ¿sale? Lógico, lo que se acerca al corazón van a ser, en este caso, lo que se aleja del corazón van a ser las arterias que se ven en rojo y lo que se acerca van a ser las venas que se ve en color azul. Entonces, ¿cómo debe ser la vascularidad del hilio normal? El ganglio, como les mencioné, tiene esta porción blanca que es el hilio. Entonces, si se dan cuenta, lo que se está codificando es la vénula y la arteriola normal en esta vascularidad, ¿sale? ¿Qué pasa entonces cuando un ganglio tiene una vascularidad afectada? Pues si se dan cuenta, este ganglio tiene su hilio central, tiene un engrosamiento importante de la cortical, a lo mejor es un engrosamiento simétrico, esta porción no debería codificar. Entonces, si se dan cuenta en el Doppler color, cómo hay vascularidad de tipo cortical. Y esto pues te habla de que el ganglio tiene un proceso a este nivel de la cortical y que también se puede volver sospechoso en algún punto. Ok, ¿cuándo realizar una biopsia? Esto lo tomé de unos artículos de pediatría porque pues sí hay una diferencia importante en los niños a diferencia de los adultos, más que nada como ya habíamos hablado, porque pues los niños, la mayoría de las adenopatías van a ser de tipo infecciosa, pero bueno, ¿cuáles serían las indicaciones? Principalmente pues cuando tenemos crecimientos ganglionares después de 3 semanas de estudio sin un diagnóstico etiológico, ese es un punto importante. Que no exista una falta, que no disminuya después de un seguimiento o de haberle dado algún tipo de tratamiento, o si se relacionó, por ejemplo, con alguna infección de tipo de vías respiratorias superiores y se le dio antibiótico, antiinflamatorios y el tamaño no disminuye después de 4 a 6 semanas, se puede, lógico, entra dentro de la semiología, hacerle un ultrasonido y si las características del ganglio pues tiene algún dato de sospecha, pues hay que hacer algo secundario, ¿no? Hay que realizar algún tipo de biopsia. También si se relaciona con pérdida de peso mayor del 10%, ya sabemos que los ganglios cuando son fijos, que no se mueven a la palpación y que no duelen, sospechamos en que son ganglios sospechosos. También cuando existe algún tipo de radiografía de teletórax y se puede observar un ensanchamiento del mediastino, pues también hay que someterlo a una biopsia. Principalmente, pues ya sabemos que a nivel del mediastino hay cadenas ganglionares y que se puede relacionar con algún tipo de adenopatías generalizadas, ¿no? Y bueno, lo que les comenté, cuando existe una localización supraclavicular o cervical baja, también es un dato de sospecha. Ok, y los tipos de biopsias. Existen múltiples tipos de biopsias ganglionares. Dependiendo la aguja,
Por ejemplo, nosotros podemos realizar con agujas la BAF, que es la aspiración con aguja fina. Podemos realizar la BAG, que es la biopsia con aguja gruesa, y pues abiertas va en relación a la incisional o la escisional. Incisional pues es si solo se retira una porción, y escisión pues es cuando se remueve o se quita por completo un ganglio. Aquí caemos en una controversia importante que vamos a tocar más adelante. Solo hay que tener en cuenta que la BAF, lo único que podemos o en lo que nos aporta es el análisis de patología. Lo único que nos va a aportar es muestra para hacer un tipo de análisis citológico, o sea, células, y el resto o los otros tres, con esto sí vamos a tener un análisis histológico, porque al final de cuentas, pues tenemos un pedazo del ganglio, ¿no? Ok. Por ejemplo, la BAF, que es la biopsia por aspiración de aguja fina, la realizamos esa, lo ideal es realizarla con ultrasonido. Si a veces se hacen biopsias, a veces los clínicos hacen biopsias no guiadas con métodos de imagen, no digo que esté mal, pero hay que recordar que si existe una simetría focal, justo ahí es donde debes de dirigir la BAF o la biopsia con aguja de corte. Si no te guías con un método de imagen y a lo mejor haces la biopsia, pero tu aguja se queda en la zona de necrosis, pues tu muestra va a salir insuficiente o te va a arrojar necrosis nada más. Y bueno, fue una muestra o una biopsia que no sirvió de mucho porque no se dirigió con un método de imagen. Esto lo hacemos con ultrasonido. Utilizamos agujas de pequeño calibre, normalmente con un calibre o un grosor de 20 a 25 gauss, y lo que nos arroja una BAF en su mayoría va a ser la citología. Para entender qué es citología o la aportación que va a tener una BAF a la hora de realizarla respecto a un ganglio, es que nosotros podemos descartar si un ganglio es benigno o maligno. Esa sería su utilidad, por así decirlo. Si es maligno, a lo mejor no tiene la capacidad para decirte el tipo de tumor que sea, o características un poco más complejas, porque no tenemos un corte del ganglio. Simplemente al valorar el patólogo los núcleos que se encuentran en la lesión, puede decir si es benigno o maligno. Bueno, cuando se toma una biopsia por aspiración, pues el material a analizar se va a improntar en laminillas, las cuales pues se van a fijar en un medio que sería alcohol absoluto, y ya posterior los patólogos pues hacen tinciones especiales como las de hematoxilina iosina o papanicolau. Ok, acá tenemos un ejemplo. Este es un ganglio. Bueno, esta es una biopsia que hicimos nosotros. Este es un ganglio, el cual se localizaba en el nivel 5A izquierdo. Y si se dan cuenta, está ovalado. Aquí está el hilio, pero más sin embargo, esta porción oscurita, que es la cortical, está engrosada. Entonces, su médico solicitó una biopsia por aspiración de aguja fina, y bueno, como les comenté, justo a la porción cortical engrosada es a donde se tiene que dirigir la biopsia por aspiración, pues para tratar de obtener celularidad. Aquí vemos la aguja, cómo está a nivel cortical. Aquí vemos cómo se hace estos movimientos de entrada y salida, que son importantes para hacer la aspiración con esta aguja fina. Ok, la biopsia por aguja de corte o biopsia por aguja gruesa o biopsia trucut puede tener esos sinónimos.
Esta principalmente se hacen con agujas que pueden ser manuales o con pistolas de tipo automáticas o semiautomáticas. Si a lo mejor ubican esta pistola verde y esta aguja, pues con este es que se hace una biopsia de tipo Trucut. Ya son calibres de agujas un poco más gruesos, a diferencia de la BAF. Es decir, más o menos utilizamos agujas de entre 14 a 18 gauss, y la ventaja de esta biopsia es que nosotros podemos obtener material del ganglio y se puede hacer un diagnóstico histopatológico, ¿sale? Con esto podemos encontrar la visualización de la microestructura tisular, que es algo importante más que nada a la hora de patología tumoral. También el material que se obtiene se puede mandar a hacer ciertos exámenes extras. Si se sospecha que es algo bacteriano, podemos mandar algunos cilindros en solución salina para tratar de hacer un cultivo, y bueno, puedes hacer cultivo tanto de bacterias como de hongos o etcétera, ¿no? Ya a lo mejor con ayuda de un infectólogo, él te puede decir qué cultivos le interesa y eso se le corren a la muestra. Y estos cilindros, que son los que se obtienen con la aguja y la pistola, se van a fijar en un líquido que es formol, ¿sale? Ok, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo. Este era un paciente con una adenopatía cervical. Bueno, más que nada era un conglomerado ganglionar cervical. Si se dan cuenta, pues es una lesión de gran tamaño, ya está redonda, está hipoecoica, está heterogénea. Podríamos decir que esto es lo que le queda a lo mejor de ilio. Tiene una vascularidad tanto iliar y cortical, está engrosada la cortical, y esta es una biopsia por aguja gruesa. Con la pistola que les comenté, obtenemos múltiples cilindros de ahí y se manda a su análisis histopatológico. Y la ventaja de la histopatología o de tener un fragmento del tumor es que con esto tanto se le hace el análisis histológico, pero también tienes material para realizar inmunohistoquímica, que como ya sabemos es un perfil molecular importante de muchos tipos de tumores, y en pediatría también, porque ya sabemos que en los pediátricos las leucemias y los linfomas son como las enfermedades o los cánceres hematológicos más frecuentes, y que es importante hacer estos perfiles moleculares complementarios como la inmunohistoquímica. En el caso anterior se le realizó una inmunohistoquímica, salió positivo a ciertos marcadores como CD30, CD20, CD15, y bueno, el diagnóstico definitivo fue un linfoma de Hodgkin tipo clásico. Ok, este es por así decirlo, otra utilidad que nos ofrece el ultrasonido. A lo mejor esto para un cirujano pediatra le pueda interesar. Se pueden realizar biopsias excisionales guiadas con arpón. A lo mejor tengan en mente arpón cuando hablamos de nódulos en mama, que al final de cuentas es el mismo procedimiento. Lo que se hace es colocar una aguja, un alambre especial dentro de un ganglio linfático, el cual, pues por lógica, exista duda a la localización manual. Si a lo mejor el paciente tiene un cuello muy gordito y el ganglio está muy profundo y no se logra palpar bien, pues se puede hacer un marcaje con arpón, que eso significa que guiado con el ultrasonido colocamos este alambrito directo adentro del ganglio, y entonces posterior, eso es prequirúrgico, y ya posterior en quirófano, el cirujano pediatra pues sigue la guía del alambrito, llega directo a donde está el ganglio y sin ningún problema pues lo puede retirar, ¿no?
Con esto tenemos una mayor precisión quirúrgica, bueno, tienen una mayor precisión quirúrgica, disminuye el tiempo de la cirugía, lógico, porque pues ya se sabe dónde está localizado y mayores probabilidades de verdaderos positivos y disminución de falsos negativos. Acá tenemos un ejemplo. Unos ganglios, si se dan cuenta, acá están estos ganglios, los cuales pues están redondeados, no tienen hilio, están hipoecoicos, se hizo un marcaje con un arpón a nivel de un ganglio y a posterior el cirujano pediatra en quirófano pues puede ser la escisión completa con una mayor facilidad a la hora de la localización y sí fue un paciente con una enfermedad linfoproliferativa, un linfoma. Ok, y hay algo interesante que hay que tener en cuenta a la hora de entender un ganglio, por qué se comporta de esta manera. Y hay esta característica importante, los ganglios metastásicos. Si se dan cuenta, como les comenté desde un principio, la linfa va a introducir o ingresar a nivel del ganglio a partir del conducto aferente. Posterior, este conducto va a viajar por los senos linfáticos y va a salir por el conducto eferente. Entonces, este es un ganglio normal. ¿Qué pasa en un ganglio metastásico por tumor? Va a llegar las células cancerígenas a nivel del ganglio del vaso aferente, se van a localizar como una micrometástasis a nivel de la cortical. Posterior, estas células cancerígenas van a empezar a crecer, entonces pueden aumentar de tamaño esta zona focal y lo que pasa es que la actividad tumoral de las células cancerígenas va a aumentar, que va a hacer que el ganglio pierda su hilio, lo sustituya por células malignas hasta que se observe un ganglio así, un ganglio redondeado, ya con puras células cancerígenas. Posterior, una vez que ya es imposible la vascularidad a nivel del ganglio, lo que va a empezar va a formar una zona de necrosis, que en este caso es frecuente encontrar en los ganglios metastásicos por algún tipo de tumor, necrosis central, lógico por la intensa actividad tumoral que hay y el recambio que hay a nivel vascular. Y ya posterior, cuando sigue creciendo, lógico, va a haber una ruptura de la cápsula, el ganglio puede tener estos bordes irregulares y con múltiples zonas de necrosis. Entonces, es importante entender este gran ejemplo. A lo mejor esto va un poquito más enfocado a oncología, allá como tal tumores, pero un depósito cortical o subcortical, como la ilustración, se puede identificar en el contexto de un paciente, por así decirlo, con un tumor a nivel de la mama. Si tenemos un ganglio el cual tiene un engrosamiento cortical asimétrico, se puede relacionar con que en esta porción de la corteza está viendo un depósito subcortical y por eso es indispensable hacer una buena valoración ecográfica porque justo en esta porción probablemente haya células malignas y aquí es donde hay que dirigir la biopsia, la BAF, la BAF nos aportaría si en esta porción hay células malignas o no, o si ya es un poco más grande el ganglio o se le puede tomar una biopsia de corte, pues puedes obtener material justo de esta porción, que es el sitio en donde está habiendo un crecimiento tumoral. ¿Sale? Y bueno, acá hay otros ejemplos, acá podemos identificar otros ganglios que presentan engrosamientos corticales asimétricos o focales. Entonces, todos estos datos a la hora de evaluarlo por ultrasonido, pues tienen que ser muy importantes. Ok, ¿qué pasa con los ganglios metastásicos? Si se dan cuenta, como ya hemos hablado,
pierden su morfología, se vuelven hipoecoicos y también pues tienen una representación tomográfica. Nosotros cuando evaluamos las tomografías oncológicas, también podemos ver, este es un ejemplo de un ganglio en el nivel 4 del lado izquierdo cervical. Si se dan cuenta, es muy similar a la imagen de tomografía, ganglio redondeado, el cual realza con el medio de contraste y también podemos diferenciar los ganglios benignos. Esta es una imagen de tomografía en un corte axial a nivel del mediastino. Si se dan cuenta, aquí hay un ganglio y este es otro ganglio a nivel de la región axilar del lado izquierdo. Como les comenté, los ganglios tienen una porción central que se llama ilio y en su mayoría, aparte de la vascularidad que entra, presentan grasa. Entonces, vean este ejemplo, vean esta grasa que es oscura, que es hipodensa y como en su porción central tiene grasita, ¿sale? Esto es un ganglio normal, esto es un ganglio normal y bueno, este ya es un ganglio patológico, ya es redondo y no tiene esa porción central grasa. Ok, respecto a los ganglios metastásicos, también es importante recordar que los bordes es algo muy importante. Esto a lo mejor le interesa más a un cirujano pediatra. ¿Por qué? Porque en el contexto de un ganglio metastásico, cuando un ganglio tiene bordes irregulares, como en la ilustración, si se dan cuenta, tiene los bordes irregulares, tiene zonas de necrosis. Esto se habla o se puede pensar que probablemente ya tiene ruptura de su cápsula. Y cuando un ganglio presenta ruptura de su cápsula, significa que puede infiltrar estructuras adyacentes y esto se llama por patología una invasión extracapsular. Hay datos tanto ecográficos o tanto tomográficos que te orientan respecto a una invasión extracapsular, pero bueno, al final de cuentas, este término es más que nada histopatológico y bueno, el patólogo puede ver al momento de analizar la pieza cómo existe discontinuidad de su cápsula y extensión a tejido adyacente. Es un factor de mal pronóstico en cualquier tipo de cáncer. Y bueno, este es un ejemplo. Hay un ganglio acá yugular izquierdo, el cual, si se dan cuenta, pues tiene los bordes irregulares. También por ultrasonido no tiene una forma, los bordes son muy irregulares, está heterogénea, es de predominio hipoecoica y algo característico es que acá está la vena yugular. Si se dan cuenta, infiltra o contacta la vena yugular y también está infiltrando y contactando esta porción del músculo esternocleidomastoideo. ¿Sale? Entonces, la grasita también que está acá oscura, periférica al ganglio, si se dan cuenta, está estriada, está como sucia, se ven ahí unas espiculaciones del propio ganglio que te hacen sospechar por tomografía que pues es un ganglio ya con una invasión extracapsular. Ok. eh, Otro punto importante que entender respecto a cómo se desarrollan los ganglios por procesos linfoproliferativos, que es muy frecuente en pediatría, es que en las fases iniciales, por ejemplo, este es el ganglio normal, en la fase inicial puede ser difícil diferenciar entre un ganglio normal con un ganglio reactivo. Posterior, conforme el proceso va aumentando o se va desarrollando, empieza a surgir un engrosamiento progresivo de la cortical, el cual tiende a ser regular y hasta que lo que hace es obliterar el hilio. Y finalmente, pues el ganglio adopta una morfología redondeada, pero a diferencia de los ganglios metastásicos, son ganglios que se quedan en una enfermedad linfoproliferativa, son ganglios que se quedan a lo mejor redondos, sin zonas de necrosis. No es como común que un linfoma condicione necrosis y tienden a tener como un color muy parejito.
como muy homogéneos hipoecoicos, a diferencia de un ganglio de tipo metastásico que empieza con un implante subcapsular, posterior obliteración del hilio, posterior ruptura y posterior necrosis. Esos datos son importantes desde el punto de vista a diferenciar si es maligno o linfoproliferativo. Acá hay unos ejemplos nada más de procesos linfoproliferativos. Si se dan cuenta, tenemos este ganglio está el hilio acá, blanquito, pero tenemos un engrosamiento cortical asimétrico, ¿no? Más hacia este lado. En este caso, pues fue un linfoma del manto, ¿sale? Acá tenemos un ganglio ya un poco aumentado de tamaño, el cual tiene los bordes como lobulados. Tenemos ciertas porciones del hilio que ya están casi sustituidas, en su mayoría es más engrosamiento cortical y bueno, este era un ganglio en relación a un linfoma linfoblástico tipo B. Y acá tenemos otra característica que es lo que les mencioné. En un linfoma, un ganglio tiende a ser ovalado, sin hilio, homogéneo, hipoecoico, ¿sale? Este es un ganglio en un paciente con un linfoma de Hodgkin. Ok, y bueno, ya nada más, ya vamos a terminar, nada más para conocer los diagnósticos que existen por patología. Es importante perdón, es importante saber también que los diagnósticos por histopatología cuando nosotros hacemos una biopsia de algún ganglio, podemos obtener múltiples diagnósticos, ¿no? Principalmente por el sitio en que esté afectado el ganglio, ¿sale? Cuando tenemos un diagnóstico con una hiperplasia folicular, se relaciona principalmente con procesos infecciosos, enfermedades autoinmunes y reacciones inespecíficas. Cuando el diagnóstico es una hiperplasia paracortical, se puede relacionar con infecciones virales, enfermedades de la piel, reacciones por medicamentos y reacciones inespecíficas. Cuando hay el diagnóstico de una hiperplasia sinusal, pueden ser o relacionarse con lesiones benignas y malignas de las extremidades. Cuando el diagnóstico es una inflamación granulomatosa, ya sabemos que el ganglio es uno de los sitios en donde se combate todas estas inflamaciones granulomatosas. Principalmente hay que sospechar de tuberculosis o sarcoidosis. Linfadenitis aguda se relaciona con infecciones bacterianas. La neoplasia, pues eso va en relación a la célula que haya llegado del cáncer a implantarse en el ganglio y bueno, depende del área de origen, ¿no? Si es cáncer, el que sea, ¿no? Cuando es un diagnóstico de centros germinales de los folículos secundarios, se puede relacionar con linfoma folicular, linfoma de Burkitt, linfoma de células B grandes o linfoma de Hodgkin. Y cuando el diagnóstico es una zona marginal de los folículos secundarios o ahí es donde se encuentra la afectación, se relaciona más que nada con linfomas de tipo B grandes, linfomas linfocíticos de células pequeñas y leucemia linfocítica crónica. Y bueno, también cuando están afectadas las células B del manto, principalmente el diagnóstico es mieloma múltiple. Cuando están afectadas las células T de la zona paracortical, se relaciona con linfomas de células T periféricas. Y las metástasis tumorales, pues esto va en relación al sitio de implantación, que puede ser en los senos subcapsulares, senos corticales o medulares. Entonces, en forma de resumen, hay un algoritmo importante que hay que llevarse a casa, que es cuando existe una masa, un nódulo cervical palpable que tenga una sospecha clínica de ser una adenopatía, pues si la clínica es sugestiva de que es un ganglio reactivo o infeccioso, en el caso de la mononucleosis, hay que solicitar pruebas serológicas para virus de Epstein-Barr y darle seguimiento aproximadamente en un mes. Si la serología sale negativa para virus de Epstein-Barr y no hay resolución o no hay mejoría clínica, necesitamos solicitar
como parte de la semiología de una adenopatía, una ecografía o ultrasonido para confirmar de que sea un ganglio, su localización y pues las características que hablamos en la charla, ¿no? Si tiene características de benignidad o malignidad. Si este ganglio tiene características reactivas o inflamatorias, pues se le da seguimiento clínico. Si el ganglio presenta características de sospecha, en paciente con alguna neoplasia ya documentada, hay que realizar un tipo de biopsia. Se puede realizar una biopsia, una BAF, para descartar si es maligno o no, o si el ganglio tiene características de un proceso linfoproliferativo. Ahí tenemos que hacer una biopsia quirúrgica, en este caso escisional, o como alternativa tenemos la biopsia con aguja de corte. Entonces, hay que tener en cuenta, y algo muy importante, que si la patología a descartar o la sospecha es un linfoma, la BAF pues no tiene ninguna aplicación. Ahí lo que necesitamos es un tejido histológico, y sabemos que el gol estándar para el diagnóstico de un linfoma o de una enfermedad linfoproliferativa siempre va a ser la pieza o la escisión de un ganglio. ¿Y cuál? El que esté más grande. No se quita por accesibilidad, sino se tiene que quitar en relación al tamaño. ¿Sale? La biopsia con aguja gruesa es una alternativa para el diagnóstico. Nosotros podemos obtener material histológico y como ya les demostré, también se pueden realizar estudios complementarios como inmunohistoquímica para tener un diagnóstico certero. Listo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por su excelente y amplia y explícita ponencia sobre lo que ver, lo que ver y qué solicitar. Este, si tienen, compañeros, preguntas, comentarios, en breve podrán recibir una invitación para aperturar sus micrófonos. Nada más les suplicamos considerar a veces el ruido ambiental para que sean claras sus preguntas o sus comentarios. Y también estamos aquí pendientes al chat por sus comentarios. No sé si dejamos de compartir pantalla, doctor, para que tengamos una visualización de todos los participantes. Y bueno, esperamos aquí sus preguntas, ya sea en el chat, o pueden levantar ahí su manita y hacer alguna pregunta o comentario. Pero bueno, de antemano, doctor Luis Amezcua, muchísimas gracias, porque creo que podemos nosotros ver cuál es la utilidad del uso del ultrasonido por ser un estudio no invasivo, sin las radiaciones que a veces implicarían un estudio tomográfico en costo-beneficio, pero sí es muy importante para nosotros saber qué ver y qué pedir, ¿no? Estos puntos claves que usted marcó sobre la visualización del ilio, su porción céntrica, el eje corto, ¿no? Que en algunos otros artículos hemos visto como la relación del diámetro longitudinal con respecto al diámetro corto,
¿no? Estas características de vascularidad, de la cortical, que tal vez para nosotros no tenemos tanto expertise, sin embargo, nos va a permitir a la hora de ver un ultrasonido, primero saber si fue hecho de la forma más correcta, porque se han enfocado en ver estas características clínicas que nos interesan a nosotros, ¿no? Entonces, creo que en eso es muy importante para nosotros saber reconocer qué puntos claves vamos a ir viendo en cuanto a ecogenicidad, la cortical, la vascularidad, la utilidad del Doppler, ¿no? Para poder nosotros apoyar nuestra clínica con la imagen radiológica, ¿no? Y yo tengo una pregunta aquí, por ejemplo, a veces llegamos a tener como algunas reacciones asociadas a la vacunación, por ejemplo, las linfadenitis, ¿no? Por aplicación de BCG. Y a veces, pues sí nos mete un poquito de ruido si es realmente una linfadenitis asociada a la aplicación o estamos ante una tuberculosis ganglionar, ¿no? En un paciente, ¿no? En este caso, por ejemplo, el, el ultra, la toma, por ejemplo, por Trucut, podría sernos de utilidad en cuanto a la aspiración del material, ¿no? A la inmunohistoquímica, pero sobre todo por lo que usted comentó, ¿no? La posibilidad de tomar un cultivo para ver qué tipo de micobacterias podemos tener, ¿no? Entonces, no sé qué experiencia tiene, si le ha tocado a algunos pacientes con algunas características o bien a que han a veces resultados por micobacterias, a veces incluso atípicas. Sí, de hecho, yo creo que el ejemplo más claro es lo que pasó en COVID. En COVID se ponía la vacuna para COVID y la mayoría de los pacientes que se pusieron la vacuna hacía ganglios reactivos axilares, justo en el brazo en el cual se puso la vacuna. Le digo porque todas las pacientes que veíamos con cáncer de mama y abordabas a una paciente con cáncer de mama y le hacías un ultrasonido de axila y veías un ganglio con engrosamiento de la cortical y para ti era sospechoso, pero tenía el antecedente de la vacunación, era propio o secundario a la vacunación. Le podías hacer este BAF. En este caso, lo indicativo sería hacerle una BAF si aún conserva su hilio y con eso te das cuenta si el proceso es reactivo o maligno. Si el proceso es reactivo, con la BAF lo puedes dejar en seguimiento. Si fuera maligno a algo tumoral, forzosamente lo tienes que escalar a otro método, en este caso una biopsia con aguja de corte o escisión, y sí se puede mandar a cultivar también lo que salga, pero de la aguja de corte. Con la BAF no podemos mandar a cultivo, pero con la aguja de corte sí se puede mandar a cultivo y sí salen las micobacterias. Hemos también hecho biopsias, por ejemplo, de hígado, en el cual a lo mejor era un proceso infeccioso, algún absceso o algo, y mandas eso a cultivar y si te salen positivos para la tinción de micobacterias. Ok, doctor, muy bien. Y aquí nos preguntan si hay hilio graso en ultrasonido de un ganglio, ¿se puede descartar malignidad? Eh, Eh, si hay hilo graso, se puede descartar, pero por ejemplo, si hay un engrosamiento de la cortical, ya queda como sospechoso, ¿no? Podemos tener hilio, pero podemos tener cortical engrosada. Por eso es que hay que evaluarlo bien. Si hay una zona de cortical focal, engrosada o difusa de la cortical, probablemente vaya a ser un ganglio reactivo y lo indicado o lo menos invasivo con una BAF
se puede saber si es maligno o reactivo. Sí, En el doctor. caso de algo infeccioso. Pero el punto es que también recuerden que si el abordaje es para una enfermedad linfoproliferativa, la BAF no tiene utilidad. Ahí sí necesitamos tejido y lo ideal es escisión. Puede hacerse con Trucut, pero al final de cuentas el patólogo necesita toda la pieza para caracterizar bien todas las zonas que ya hablamos y ver en qué sitio esté la afectación. Pero si no es linfoproliferativa la sospecha y queda la duda con una BAF o si se puede hacer una de corte. Doctor, ¿y habría algún tamaño, digamos, como mínimo, que generalmente, pues obviamente las adenopatías probablemente menores a 2 centímetros, quizás no caigan siempre en esta característica de alta sospecha a veces de malignidad, pero ¿hay algún tamaño mínimo en el cual cierta biopsia se pueda ver limitada, por ejemplo, para la de corte? La de corte, la idea es hacer el corte en la cortical, ¿no? Porque el hilio pues es meramente grasa y vasos. Entonces, cuando hacemos a veces de corte también va en relación al grosor que tenga la cortical. En cosas de oncología empieza a sospecharse de que hay una afectación cuando el grosor de la cortical tiende a ser mayor de 3 milímetros. Si hay una cortical mayor de 3 milímetros en oncología, se puede realizar una BAF. Ya cuando el ganglio está más grande, más de 2 centímetros, sin problema se le puede hacer una biopsia de corte. Sí, se le puede hacer de entrada corte, corte. Ok. ¿Y se requerirá algún procedimiento anestésico? Por ejemplo, digo, en los pacientes a veces pediátricos, alguna condición, bueno, para poder hacer Sí, este por procedimiento. ejemplo, para dentro del protocolo, pues es realizar la biometría hemática para tener las plaquetas, tener tiempos de coagulación, si se va a hacer una de corte, más que nada pues para ver que no haya ningún detalle ahí. En el caso de si fuera un niño muy pequeño y que no coopera, pues sí es necesario, sí se tiene que hacer una sedación superficial con un anestesiólogo. Pero si ya estamos hablando de un niño que coopere, un adolescente, con anestesia local, mientras coopere, es meramente rápida, tardaremos unos 10 minutos en hacerla y pues mientras coopere con anestesia local. Si no, pues sí habría que sedar. Ok, si alguien tiene algún comentario, que bueno, quiero decirle, doctor, que tiene muchas felicitaciones aquí por Facebook y también aquí en el Zoom. Lo felicitan mucho por la ponencia, que siempre es muy agradable escuchar sus ponencias, ¿no? Entonces, bueno, le puedo decir que tienen también aquí sus seguidores, ¿no? Este, si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta antes de poder cerrar esta sesión, y también le agradezco, aquí está el doctor Oscar Eduardo Bravo Beltrán, que es el presidente del Colegio de Pediatría de Veracruz, que nos ha presentado también y prestado esta plataforma. Le agradezco Pues, mucho también su presencia y su colaboración. Y también, bueno, en algún momento esperamos que podamos contar con el doctor. Él tiene un taller, ¿no, doctor? De accesos venosos guiados por ultrasonido, lo cual yo pienso que llega a ser una herramienta muy útil para los médicos en las áreas de urgencia, cuando nos vemos en esta necesidad de la colocación, y lo cual puede limitar mucho las complicaciones asociadas cuando los hacemos sin, pues digamos, un poco a ciegas, ¿no? Es también
la opción de poder estar entrenados, ¿no? Y bueno, estos talleres, bueno, creo los hacemos de forma más, o se pueden hacer de forma más útiles en los ambientes hospitalarios, ¿no? Por lo cual, pues es una ganancia, ¿no? De aprendizaje y también, pues, para los pacientes, ¿no? Claro que sí. Bueno, entonces, si ya no hay otras preguntas y todos están satisfechos con esta ponencia, la cual va a quedar grabada, se enviarán los links y quedará también en la página del Colegio de Pediatría de Veracruz. Le extendemos nuestros agradecimientos, ¿no? Al doctor Luis Amezcua, excelente ponencia, y esperamos contar con su participación en breve, más adelante, y sobre todo, pues, en organizar algún curso, ¿no? De accesos venosos guiados por ultrasonido, asesorados por el doctor Luis Amezcua y su equipo de radiólogos, ¿no? Esperamos tenerlo en breve en la zona de Córdoba, Orizaba, donde también tiene colegas y compañeros que lo conocen desde su formación. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Muchas gracias.